Bienvenidos a Ignorantes, soy Luis Alonso Naranjo. ¿Alguna vez has oído hablar de los sofistas? Bueno, eran una escuela filosófica de la antigua Grecia que básicamente sostenían que no tenía mucho sentido buscar una verdad moral, sino que cualquier argumento, por absurdo, ridículo o ilógico que fuera, podía defenderse si se usaban las tácticas adecuadas, es decir, el arte de la retórica. Y hoy voy a responderle a un sofista. En fin, como les iba diciendo, los sofistas se defendían con el arte de la retórica, o sea, el bla, 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 bla. En otras palabras, los sofistas creían que si suena bonito, debe ser verdad. Los sofistas perfeccionaron la táctica de la falacia, es decir, una o varias afirmaciones falsas, malintencionadas e ilógicas que se emiten con el objetivo de manipular o distorsionar un debate y conducirlo a las conclusiones convenientes igualmente falsas. Por esa frivolidad eran combatidos por Sócrates, por Platón, Aristóteles y otros pensadores que incluso levantaron un catálogo de las falacias lógicas que más utilizaban los sofistas. ¿Por qué es que tengo que hablar hoy de los sofistas en pleno siglo XXI? Bueno, porque todavía existen. De hecho, hace unos pocos días me escribió uno. Se expresaba muy bien, con la elegancia y hasta la aparente cordialidad que uno podría esperar de un sofista experto en retórica. Pero, por supuesto, uno reconoce a los sofistas aunque ahora usen otros nombres, o a veces ellos ni siquiera saben que lo son. Él respondió a esto que hace algunos días publiqué en mi cuenta de Instagram. Vamos a verlo porque es un texto extenso. Ok, como aquí podemos ver, esta es la publicación, es un reel que puse en mi cuenta de Instagram que dice: el aborto deja de ser considerado un derecho constitucional en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia le devolvió la decisión a cada estado. Esto a propósito de la noticia de Roe vs. Wade siendo cancelado. Y Augusto nos escribe lo siguiente: estoy buscando genuina ayuda con artículos, libros y fuentes para dejar de ser pro aborto. Por favor, ayuda con fuentes que se acerquen a refutar lo siguiente de abajo. Mi objetivo es realmente honesto respecto a ustedes que sé que buscan la bondad. Bueno, suena honesto. Sinceramente pienso que el homicidio prenatal es una opción moral más que respetable, pero primero quiero hacerles entender por qué soy escéptico ante los antiaborto, me imagino, bueno, los pro vida en este caso, que como aquí creen que sostienen verdad. Un poco atacante suena ahí, pero bueno, sigamos leyendo. Ojalá fuera así de fácil, pero todos inconscientemente nos creemos poseedores de ella. Número 1. Si el asesinato dentro del vientre materno es inmoral, usar la palabra delito es inexacto, pues los delitos son lenguaje jurídico que impone el Estado por más desagradables que algo o no nos parezca. Entonces, ¿por qué no todos estamos arrepentidos y en este caso en Estados Unidos en la cárcel? Me explico. En la embriología moderna es bien sabido que al fecundar en la aplastante mayoría de las veces no aparece un cigoto humano con genoma único, sino que aparecen hasta 2 o 3 y en raras ocasiones hasta más. Y los que no tenemos gemelos o trillizos generalmente matamos a este hermano prenatal, por lo que todos deberíamos pagar penas por nuestro acto. Número 2. Desde un punto de vista biológico evolutivo, o sea, darwinismo, no hay ninguna razón de peso para proteger más la vida de nosotros humanos que la de cualquier otro animal. En la biología darwiniana moderna no hay jerarquías de moralidad, pues todos los seres vivimos de un mismo ancestro común. Entonces, ¿por qué razón científica meter a un hombre preso por matar a su feto y no por comerse unos ricos taquitos? La única razón de peso moral que realmente existe es la conciencia. Y un feto no solo no es consciente en las primeras semanas, sino que ni siquiera tiene sentido de tacto. Aquí podríamos investigar rigurosamente que esto sea del todo cierto para sentirnos bien al matar a un feto si así lo desea la madre, por razones que explicaré a continuación. Entonces continúa y dice lo siguiente: después de haber explayado estas paradojas antiaborto que espero puedan ayudarme a refutar con sinceridad, déjenme decirles mi argumento a favor del homicidio prenatal. No soy creyente, pero mi punto moral se puede entender con el libro de Eclesiastés en la Biblia, supuestamente escrito por el rey Salomón, hijo de David. Es un argumento moral que extiende la moralidad más allá de la vida. Ética negativa la llamaría Julio Cabrera o David Benatar, que son filósofos nihilistas contemporáneos. Mi aforismo favorito dentro de este libro Eclesiastés y que resume mi punto de vista dice así:
Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos, pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Eso está en el libro de Eclesiastés 4, del 2 al 3. Como pueden ver, argumento a favor de la existencia humana como algo no deseable, algo difícil, y si leen todo este libro, como algo en definitiva reprochable. Y esto en todas las áreas de la existencia humana, desde las más privilegiadas hasta la más mísera. Pero si ya la vida de todos es difícil a priori, ¿se imaginan la de un niño no deseado? ¿No tendrá razón Salomón o quien haya escrito ese pasaje al poner la inconsciencia, la no existencia, como algo más deseable que esta existencia humana? Si fuera posible hacer un cálculo hedonista, me parece que es irrefutable que sí. Y además, según el nihilismo científico contemporáneo, un sufrimiento además inútil. Bueno, aquí hace el cierre de su ponencia diciendo: si quieren extender más esta visión nihilista de la existencia reprochable, pueden hacerlo con decenas de autores como Schopenhauer, Sartre, Meilander, Cioran, Sabater, Ray Brassier, Ligotti y un largo etcétera. De ahí podría salir una defensa del aborto para nada vinculada a la defensa contemporánea de la mujer como ente con pleno derecho de lo que yace dentro de ella. Aunque este argumento bien desarrollado por Judith Thomson no me parece malo sinceramente. Pero en fin, gracias infinitas a quien haya leído hasta acá. Si es que es así. Wow, bastante texto. Pero bueno, el sofista en cuestión, Augusto, afirma estar tratando de entender la posición de quienes defendemos la vida humana. Pero lo que veo en realidad es que pretendía exponer una posición moralmente relativista, justificando el asesinato, y no solo el aborto, por razones de conveniencia, y establecer, según él, una línea filosófica respetable como supuesta base, incluso trayendo a colación los nombres de algunos filósofos que, de nuevo, según él, participaban o anticipaban y compartían esa posición. Ahora bien, como buen sofista, su argumentación se compone casi exclusivamente de falacias retóricas. Por ejemplo, de primera entrada afirma que el homicidio prenatal es una opción moralmente respetable y como pretendida demostración pregunta ¿por qué no estamos arrepentidos o en Estados Unidos en la cárcel por promover o defender el aborto? Aquí hay tres falacias por el precio de una. La primera es una falacia llamada petición de principio, que básicamente consiste en presentar lo que él intenta demostrar como si ya de por sí fuera verdad. En este caso, pretende convencernos de que el homicidio es moralmente virtuoso. La segunda es una falacia que se llama ad populum, o sea, sofisma populista, como dando a entender que, como él y unos cuantos no opinan que sea necesario arrepentirse del homicidio prenatal, eso lo hace moralmente correcto. Y la tercera es una falacia de distracción, donde él inserta una mentira descarada. O sea, en Estados Unidos nadie va a la cárcel por apoyar el aborto, y lo que hizo la Corte Suprema fue apenas decir que abortar no es un derecho constitucional y cada estado puede regularlo según sus votantes quieran. Todo esto para desviar la atención y obligar a sus oponentes a refutar esa mentira en lugar del argumento principal. Después hace un alegato pseudocientífico sobre la embriología moderna, afirmando que los embarazos múltiples son la norma biológica y que los cigotos se comportan como una especie de caníbales en el útero, para cerrar diciendo que los seres humanos que nacen deberían ir directo a la cárcel por esos asesinatos. Aquí tenemos otra colección de falacias. Primero, una falacia de composición, que es cuando le atribuyen al todo las características de una de sus partes. En este caso, lo que él afirma podría ser cierto para algunos organismos en caso de fertilizaciones in vitro, donde ya no salimos de lo que sucede en la naturaleza. Pero para los mamíferos y menos aún para la fecundación humana, la realidad es que salvo casos excepcionales, un óvulo femenino y un espermatozoide masculino resultan en un único embrión, por lo que eso del canibalismo prenatal no pasa de ser una especulación. Y en el mejor de los casos una falacia, la llamada ad naturam, o la idea de que algo es moralmente bueno solo porque sucede en la naturaleza. Y estas falacias las corona con otra falacia, la de apelación al ridículo, diciendo que todos los que nacen hay que condenarlos por esos supuestos homicidios que biológicamente no ocurren y jurídicamente no son punibles en ausencia de intención o dolo homicida, cosas que ambas suceden en un aborto. A ver,
Después, y como estrella de la película, la falacia de la falsa equivalencia. Al amparo de la teoría de Darwin y de una súbita exclusión de las apreciaciones morales, nos presenta nuestro amigo sofista una falsa equivalencia entre los seres humanos y las demás formas de vida. El argumento en sí mismo suena científico, pero es en realidad anticientífico, puesto que las mismas ciencias clasifican los reinos de la naturaleza sin equipararlos entre sí, reconociendo que un individuo del reino fungi, por ejemplo, no está en la misma categoría de un individuo del reino animal. Aún dentro del reino animal, no es lo mismo una larva que un mamífero, por ejemplo. Sin embargo, lo más manipulador de este tipo de argumentos es que intenta eliminar un elemento crucial, la dignidad humana. Nuestro amigo nos afirma que científicamente no es menos reprochable comerse unos tacos que asesinar a un ser humano. O sea, y puede llevar razón en cuanto la biología no se ocupa de reprochar conductas, pero bajo esa premisa tampoco sería reprochable la esclavitud o el genocidio, ni mucho menos las posturas ideológicas del nazismo, que al igual que el argumento que él señala, decían basarse en la teoría evolutiva de Darwin sobre las poblaciones más aptas, eliminando las otras para asegurar su propia sobrevivencia. En este mismo párrafo nos desliza otra falacia de petición de principio, presentando una moral subjetiva donde el sujeto que comete el daño tiene la posibilidad de hacerlo porque según él mismo no causa ningún sufrimiento a su semejante o no lo considera su semejante, a la manera de lo que los judíos o los negros no eran considerados sus semejantes por aquellos que los esclavizaban o masacraban. Después viene otro argumento a favor del homicidio prenatal, donde al menos tiene la honestidad de admitir que es un homicidio. Y aquí lo inicia con una nueva falacia de pruebas incompletas, o mejor llamadas cherry picking, presentando únicamente un corto pasaje del libro bíblico de Eclesiastés, para dar a entender que el conjunto de la enseñanza de la Biblia no objeta el aborto ni otorga especial valor a la vida humana. Y sobre este punto en particular voy a ahondar un poco más adelante. Bueno, y por si fuera poco, este argumento anterior lo decora con una falacia de autoridad. La idea de que algo es cierto porque lo dijo alguien famoso o respetable. En este caso, la posición nihilista de que existir es una desgracia viene demostrada simplemente porque la sostuvieron, no sé, Schopenhauer o Sabater o una lista de filósofos relevantes, sin entrar nunca a valorar si, por ejemplo, Schopenhauer fue también un referente de la misoginia. Y para no omitir la referencia que hizo a Judith Thompson, podría decir que el argumento de ella a favor del aborto no es otra cosa que una gigantesca falacia de falso dilema. O sea, donde se dice que básicamente defender la vida desde la concepción es estar en contra de los derechos de las mujeres. Una falacia muy usada, por ejemplo, por los veganos cuando gritan que comer carne es odiar a los animales. O los ecologistas cuando dicen que andar en carro con gasolina es odiar el medio ambiente. Ok, como les dije, yo quería ahondar un poquitito más en el punto bíblico. El punto álgido con el que nuestro amigo quiso darle valor espiritual a su ponencia pro aborto, usando el libro de Eclesiastés para sustentarlo. Y es que ese planteamiento filosófico tiene una premisa falsa. Salomón no estaba a favor de matar bebés. Si quieren usar un versículo de la Biblia, hay que tener cuidado de no sacar un texto de contexto para convertirlo en un pretexto. La misma Biblia deja en evidencia a las personas que utilizan la retórica del conocimiento para justificar lo que requiere de sabiduría, ya que la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento según la circunstancia. El libro de Romanos, dando una previa a la llamada de atención por los pecados de inmoralidad que eran constantemente justificados filosóficamente, dice, profesando ser sabios o filósofos, se hicieron necios. El padre de Salomón, al que también menciona nuestro amigo, el rey David, escribió en el Salmo 121 lo siguiente: el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. Bueno, y esa protección abarca desde el momento en el que Él concibe esa vida, ya que el mismo David escribió, he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si se va a usar un argumento bíblico, debemos aceptar entonces que el escritor del libro no puede contradecir a otro libro, sino que lo debe complementar. Por eso Pablo le escribió a Timoteo lo siguiente, ojo, toda la escritura, toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para entender el contexto del libro de Proverbios, los cuales eran dichos que se decían en la época en que se escribió ese libro,
Y también el libro de Eclesiastés deben entender el contexto en el que escribió ambos, siendo Eclesiastés una disertación en donde él, observando la situación del mundo en ese momento, exclama con dolor el nivel de vanidad y soberbia que lleva a la sociedad a tomar decisiones sin sentido, por lo cual hace una exclamación completamente humana basada en su frustración por lo que observa a su alrededor. Lo mismo que hago yo en este espacio. No por eso dice o contradice el hecho de que Dios establece la vida a partir de su ciencia, sí, su ciencia, porque la ciencia demuestra a Dios y su existencia, y no al contrario. Por ello el hombre solo descubre de lo que ya está creado, no inventa nada. Y con respecto a la creación de la vida humana, también dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces la ciencia nos dice que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Desde el momento que se lleva a cabo la fertilización, la composición genética del niño ya está completa. Lo único que necesita el embrión para convertirse en un ser completamente funcional es el tiempo para crecer y desarrollarse. Y la dignidad de un ser humano no está establecida en su tiempo, sino en su ser. A ver, querido Augusto, vos mismo hablas del asesinato prenatal y no te equivocás en llamarlo asesinato, pues es precisamente eso, un homicidio. El origen etimológico de la palabra homicidio dice que el vocablo latino homicidium deriva de la combinación de un término griego que puede traducirse como semejante y de caedere, o sea, matar. Homicidio, por lo tanto, es matar a un semejante, es decir, a otra persona. Y volviendo a tu punto filosófico, basado en la Biblia, el propio Jesús dijo, amarás a tu semejante como a ti mismo. Por lo cual, bajo esa premisa, aniquilar a una persona no demuestra odio hacia la otra persona necesariamente. Lo que demuestra es un profundo odio por uno mismo. La falta de amor por mí me lleva a odiar al semejante, al próximo o prójimo, al punto de matarlo. Me odio a mí, por eso mato. Ahora, hacerlo con un bebé indefenso no solo demuestra que me odio a mí mismo, sino que soy además un cobarde. Y eso no tiene nada que ver con el argumento de las armas como defensa propia, porque Dios mismo, habiendo establecido el mandamiento de no matarás, al rey Saúl, por ejemplo, le ordenó ve y mata. Entonces, ¿se contradice Dios? Bueno, no, en lo absoluto, sino que establece que el matar no tiene que ver con el acto, sino con la intención y de dónde venga la orden. Por eso un soldado no es llevado a juicio cuando mata. Matar no es pecado, la intención de hacerlo es pecado. En resumen, espero que esta explicación haga al menos 4 cosas para todos los que están viendo este video. 1, darle una respuesta a nuestro amigo sofista. 2, salir de la ignorancia en cuanto al uso de las falacias y estimular a que aprendamos a reconocerlas y combatirlas. 3, demostrar que sin falacias no se puede apoyar el aborto. Así es, el aborto se nutre de puras falacias para lograr entrar en el pensamiento colectivo de aquellos que ni siquiera saben lo que significa la palabra falacia. Y 4, para mí el propósito más importante, dejar el mensaje claro a todos ustedes, a cualquier persona que esté viendo este video y que sostenga este argumento para tratar de moralizar el aborto. Tu vida fue valiosa desde el segundo en que fuiste concebido hasta este mismo momento en que puedes ver este video. E independientemente de la situación adversa en la que un ser humano es concebido, su dignidad no la da la forma en la que fue concebido, la da quien decidió crearlo, el mismo que te ama con un amor incalculable a pesar de todos tus errores y sin condición. Bueno, eso era, nos vemos en el próximo video, un abrazo fuerte a todos y les recuerdo, lo contrario a vida no es elección, es muerte. Así que viva la vida, pura vida.